curiosas y bienvenidas a un episodio más de nuestra temporada en África. En el episodio anterior vimos los primeros 2 de los grandes 5 y comenzamos a ver algunas de las aves africanas. En este episodio los invitamos a continuar recorriendo Kenia y Tanzania en un safari que nos transporta en el tiempo más de 20 años atrás, donde les traemos algunos de los animales más increíbles del continente africano. ¿Están listos? Comencemos. 20 años en principio no parecería mucho tiempo, pero en términos tecnológicos 2 décadas podrían ser una eternidad. Y por eso hago la salvedad para aquellos de ustedes que se unen tarde a la temporada, les recomiendo que vean estos episodios en orden. Continuando con el tema de las aves donde dejamos el episodio anterior, aquí les traigo más sobre este fascinante grupo de animales. El continente africano es hogar a más de 2.300 especies de aves, pero esta gran diversidad de especies no sería posible sin 2 factores como motores del proceso evolutivo. La adaptación y la competencia han llevado a este grupo de animales a aprovechar una variedad de hábitats y a desarrollar una variedad de características que hace a cada especie única. Aunque las plumas, el pico y los huevos son características que tienen todas las aves, también hay otras adaptaciones que las hacen diferentes y ninguna más importante que su alimentación. El pico de un ave es una herramienta esencial y única, lo que lo hace un gran indicador sobre la dieta y los hábitos de cada animal. Mientras las aves de rapiña tienen picos terminados en punta para matar y rasgar, hay otras aves como el loro que usan su pico para abrir frutas y romper semillas. La grulla africana o grulla coronada, en mi opinión, es una de las aves más elegantes del reino animal. Su mezcla de colores y modo de caminar pausado y sigiloso le dan su elegancia, digna de una corona. Estas aves habitan humedales y se alimentan de insectos, anfibios y plantas en menor proporción. Las patas de las aves también han dado lugar a una gran variedad de adaptaciones, ya que después de su pico, las garras son su segunda línea de ataque y defensa. Es así como actúa un concepto muy importante de la biología llamado evolución convergente. La evolución convergente es un fenómeno que se evidencia cuando 2 especies llegan a la misma adaptación por 2 rutas diferentes evolutivamente hablando. El pasto de las planicies africanas es un pasto alto y por consiguiente esconde muchos de sus tesoros, así que este ha obligado a las aves terrestres a estirar sus patas y así lograr un mejor punto de vista. El pájaro secretario recibe su nombre debido a la similitud de su plumaje con las plumas para escribir de los antiguos secretarios británicos, y al igual que la butarda cori, son especies terrestres especializadas en cazar reptiles y pequeños mamíferos, dignos ejemplos de la evolución convergente. Aunque también hay otros tipos de patas, hay especies como la jacana, que utiliza sus grandes dedos para caminar sobre la vegetación acuática en busca de insectos. También hay otro tipo de aves que, aunque han adquirido una mala reputación, cumplen una labor indispensable en estos ecosistemas. Las aves carroñeras son animales adaptados a vivir de los restos de otros animales, y con tantos depredadores alimentándose, aquí nada se desperdicia. Cuando pensamos en aves de carroña, automáticamente pensamos en los buitres, y aunque esta especie se ha ganado una mala reputación, la verdad es que son animales no solo necesarios, sino carismáticos. Desde los leones que matan el antílope, pasando por las aves que se comen los restos y los escarabajos que limpian todo, es un festín comunal. La jirafa es un animal asombroso, llama la atención una forma que parecería poco natural, pero en realidad es un gran ejemplo de la evolución haciendo su trabajo. A diferencia de la creencia popular de que las jirafas evolucionaron un cuello largo para alcanzar las hojas de los árboles, aquí lo que está en juego es algo diferente. Hablar de evolución es imposible sin mencionar otro concepto de la biología, que es la razón por la cual las jirafas tienen el cuello largo, y este es la selección natural. La selección natural fue la base de los hallazgos de Darwin y dice que los organismos mejor adaptados son los que más se reproducen y por lo tanto sus características son las que perduran en el tiempo.
Este es el verdadero poder detrás de la evolución. Pero además de su largo cuello, las jirafas también tienen una lengua morada con propiedades antisolares de alrededor de 50 centímetros, un corazón que pesa alrededor de 11 kilogramos necesario para impulsar la sangre del animal a 2 metros de altura y, como si todo esto fuera poco, tienen cuernos. Un animal fascinante. El siguiente de los grandes 5 africanos es el búfalo, y aunque parecen dóciles vacas desde lejos, en realidad son tanques de casi 1 tonelada de pura furia y actitud. Si hay un animal que pone a temblar al rey de la selva es el búfalo. Además, vale la pena mencionar que donde hay un búfalo hay una manada. Son una especie social que cuida a sus crías como grupo, como una gran familia. Y esa es la idea con la que quisiera dejarlos en este episodio. La manada puede ser de cualquier tamaño. Una familia, una ciudad, un país o inclusive un planeta. Cuidémonos los unos a los otros en vez de hacernos daño. Si te gustó el episodio antes de irte, déjanos un like y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. ¿Qué opinas sobre la importancia de ser parte de algo más grande? Déjanos tus ideas en los comentarios, los leemos todos. Comparte este contenido para seguir creciendo esta comunidad. Y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosos.